Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. En el vídeo del día de hoy voy a estar compartiendo con todos ustedes un consejo muy bueno para aquellas personas que están atravesando problemas de economía, personas que deben dinero, que tienen deudas, que no ven la manera de cómo salir de esas deudas, de cómo pagar lo que deben, de cómo pagar esas deudas, de cómo salir de esa necesidad de todo el tiempo estar dependiendo, necesitando de otras personas y cómo depender solamente de la bendición de Akadosh Baruj Hu y que están buscando una bendición. Y esa bendición que va a venir de la mano del trabajo y el esfuerzo de cada cual, porque esto también es importante, pero que esa bendición llega y existe y está manifestada en el Salmo número 62. Vuelvo a repetir, para aquellas personas que quieran manifestar esa energía, esa bendición, que quieran salir de las deudas y de la necesidad de estar dependiendo de otro y depender solamente de la mano de Akadosh Baruj Hu, el consejo de los sabios es que mientras la persona esté atravesando por esa dificultad de que deba dinero, que esté necesitada, rece todos los días el Salmo 62. Usted lo puede rezar en la mañana y lo puede rezar por las tardes. Si no sabe hebreo, lo puede leer en español. Y usted rezando ese salmo, pidiendo a Kadosh Baruj Hu, siempre antes de hacer ese salmo, que lo ayude, que esta energía sea de bendición, para que usted pueda salir de las deudas, para salir de lo que debe, que pague las cosas que debe y que deje de estar necesitando de los favores de otras personas. Pero siempre explico, todos estos rezos, todos estos salmos es como una energía, poniendo una bendición al trabajo que hace la persona. Usted no puede esperar a rezar un salmo y sentarse en la casa de brazos cruzados esperando que las cosas lleguen del cielo. Bueno, si le funcionó así, bendito sea. Pero realmente como las cosas van es que la persona hace su trabajo, su esfuerzo, se busca, pero el salmo lo que le pone es la bendición. Es la energía divina que viene a bendecir su trabajo. Y esta energía es específica para aquellos que quieran salir de deudas, para aquellos que quieran de estar dependiendo y necesitando de otras personas y que su dinero le alcance y que puedan salir de todas esas deudas, pues el Salmo 62 se reza en las mañanas y se reza en las tardes. Mi consejo además es que la persona puede tomar un recipiente con agua y reza el Salmo 62 en el agua para que esa agua o absorba esa energía. Y cuando una vez que usted rezó ese salmo, mi consejo es que lo rece lo mínimo 7 8 9 10 veces al agua. Normalmente los números, el número 7 es muy bueno, el número 9 el número 26 tienen significados en gematria. Pero al menos 3 7 veces reza ese salmo y después cuando rezó al agua, con el recipiente con agua frente a usted, que la energía y sus palabras vayan a ese salmo pidiéndole al Creador que le ayude y que esa energía, como les decía, tiene que intencionarlo con Kavaná, sirve y le ayude para salir de sus deudas y de no depender de otros y salir adelante económicamente. Luego con esa agua usted puede tomar esa agua y se va a lavar su rostro, se va a lavar su cabeza o se puede bañar con el agua. Se echa el agua encima, cuando se va a dar una ducha, va a tomar de esa agua y se lo va a derramar en la cabeza, hasta por todo el cuerpo. O se puede simplemente lavar sus rostros, la cabeza, las manos, pidiendo a Dios la bendición para que así esa energía esté ahora en usted, en su cuerpo, en su aura, en su energía, y que así esa energía de ese salmo pues ahora también esa energía le acompañe y le ayude para salir adelante y salir de todas esas deudas, de todas esas situaciones de economía que la persona tenga. Pero ojo, es específicamente para salir de deudas y para dejar de depender de otros. El salmo en hebreo, lo voy a hacer ahora, también para el beneficio de esas personas que quieran escuchar el salmo en hebreo y puedan beneficiarse de esta energía. Pero es importante que usted sea el que haga esto cuando rece el salmo. Si quiere poner el audio con mi voz en hebreo, también lo puede hacer. Pero primero récelo usted y después si quiere poner la voz mía en hebreo, lo puede hacer. Pero es importante que sea usted quien ponga su energía y después usted se va a untar esa agua, como le decía, en su rostro, o bañarse con esa agua, como quien unge su cuerpo, en este caso con esa energía, con esa agua. Salmo 62 dice... למנצח על ידותו מזמור לדוד. אך אל אלוהים דומיה נפשי, ממנו ישועתי. אך הוא צורי ויושועתי.
משגבי לא אמות רבה, עד אנה תהותתו על איש תרצחו. כולכם כקיר ניטוי, גדר הדחויה, אך מסעתו יעצו להדיח, ירצו כזב. בפיו יברכו, ובקרבם יקללו סלה. אך לאלוהים דומים נפשי, כי ממנו תקבתי, אך הוא צורי וישועתי. משגבי לא אמות, על אלוהים ישעי וכבודי, סור עוזי מחסי באלוהים. ביטחו בו בכל עת עם, שפכו לפניו לבביכם. אלוהים מחסה לנו סלה, אך אבל בני אדם כזב בני איש. במאזניים לעלות אימה, מהבל יחד. אל תפתחו בעושק ובגזל עד תהבלו, חיל כי ינוב. אל תשיתו לב. אחד דיבר אלוהים, שתיים זו. שמעתי כי עוז לאלוהים. ולך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. Este es el Salmo 62, Pestat Hashem, que este consejo que viene de los sabios, el rabino Hai Gaon, pues les ayude, Pestat Hashem, para salir de las deudas, para que Pestat Hashem dejen de depender de la mano de otro y que este salmo esté enfatizando que la persona solamente depende de Akadosh Baruj Hu. Pestat Hashem, que sea de mucho éxito y de mucha bendición para todos ustedes. Shalom a todos.